el vídeo más pedido del canal y también el más complicado que voy a hacer, debido a que no hay apenas información en internet y muchos de los datos que he encontrado son bastante dudosos. Permitidme que os lo diga, porque después de esta investigación profunda que he hecho, y ahora os explico cuál ha sido la metodología para que quede claro cuál es el objetivo de este vídeo y en qué me he basado para tomar las conclusiones que he tomado. Y como siempre os digo, esto por supuesto está abierto a todo tipo de interpretaciones. En materia de arte es imposible ser categórico, no puedes emitir juicios que sean definitorios de algo tan efímero y tan conceptual como es Opora Aeternus o como es Anna Barney. Además, siendo Anna un personaje enigmático, hermético, del que apenas hay datos biográficos. He decidido hacerlo de una manera totalmente al estilo compadre. He cogido toda la discografía de Opora Aeternus y me la he escuchado entera. Y al final del día tenía ganas de meterme en una caverna y no salir, y ahora descubriréis por qué. Digamos que lo que he hecho es traducir muchas de las canciones más representativas de cada disco y las he analizado. He analizado frases, pequeños párrafos o fragmentos que son quizá definitorios de quién es Anna Barney y qué es Opora Aeternus. Hay muchas facetas de Anna que comprendo tanto que hasta me duele o que me inquieta, y quizá me ha llevado a explorar rincones de mí que nunca me había atrevido a explorar antes. Y esto os puede sonar muy filosófico y tal. Si sois personas a las que no les gustan estas pajas mentales, no os aconsejo que sigáis con este vídeo porque vamos a hablar de cosas absolutamente etéreas, complicadas de explicar. Si sois gente que se dedica al arte, o sois artistas, o tenéis alma de artista, o simplemente habéis sentido estas cosas de las que voy a hablar, me entenderéis perfectamente. Los que no, lo siento de verdad en el alma, pero es la única manera de poder llegar al fondo de esta cuestión. Vamos a ir disco por disco, tema por tema, os voy a leer el fragmento y lo vamos a ir analizando poco a poco, haciendo un recorrido por la historia, la vida y el significado de Sopor y de Anna, hasta llegar a unas conclusiones finales. Vamos a empezar. Los primeros EPs me ha sido imposible analizarlos, porque, como sabéis, es un grupo de finales de los 80. He podido tener acceso a todos los temas con sus letras y tal, entonces vamos a empezar desde 1995 con Todeswunsch sur le soleil de Saturne. The Devil's Instrument. Soy tú, eres yo, ¿qué soy? ¿Qué eres? ¿Qué somos? ¿Qué es real y qué es una mentira? ¿Quién eres y qué soy? Basándome en entrevistas que he leído de Anna, que tampoco son muy aclaratorias, además he escuchado también una entrevista oral y escuchando cómo se expresa, cómo formula las respuestas, muchas de ellas bastante concisas, que no son muy reveladoras, y otras de ellas extensas, ¿no? Y ahí se nota cuando toca la fibra, ¿no? Y cuando es algo que realmente le mueve por dentro. Me parece una autora existencialista. La mayor parte de las líricas de Opora Aeternus tratan sobre el significado de el yo, de la existencia, y sobre todo en la mayor parte de los casos es una duda constante del por qué está destinada a vivir con esa agonía constante, lo cual ha provocado en ella una crisis de identidad constante, de no saber cuál es su lugar exacto, de no entender por qué nunca ha tenido el derecho a ser acogida y arropada en el mundo terrenal, y le ha llevado irremediablemente a odiarlo y a sentir un profundo rechazo hacia ese mundo normal, ¿no? Hacia ese mundo regular que está ahí fuera. Y respecto a qué es real y qué es una mentira, de quién eres y qué soy, en el mundo del arte sabemos que uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta un artista es el saber expresar y traducir todo eso que se siente y todo eso que está fluyendo dentro de ti, traducirlo en algo físico para que llegue al mundo terrenal, ¿no? Al mundo regular. Os voy a explicar de manera sencilla qué es para mí el limbo existencialista. Es algo que, bueno, pues que llevo pensando desde hace bastante tiempo, lo he hablado con algunas personas, una vez hice una entrada en el blog, pero entiendo que es un tema difícil de entender. No porque yo sea aquí una erudita, ni muchísimo menos. En la vida tú puedes decidir darle explicaciones a las cosas o no. Yo os lo he dicho muchas veces, muchos de mis vídeos se hacen ciertos análisis que son
totalmente subjetivos desde mi perspectiva y de mis vivencias, como es lógico. Entonces esto yo no pretendo que sea ninguna movida pretenciosa ni muchísimo menos. El que lo entienda, genial, y el que no lo entienda, pues yo estaré encantada de resolverle las dudas. La realidad, ¿qué es eso? Es lo que pasa aquí arriba, ¿vale? O sea, tu vida desde que naces, tu familia, tus amigos, cumples 20, 30, 40, 50 años, puedes tener una enfermedad, no la tienes, te mueres, no te mueres, en fin. Y aquí debajo, que podemos hacer un símil así mainstream con Stranger Things, ¿no? El upside down, es lo que ocurre aquí paralelamente, es ese lado que no todo el mundo siente o que no todo el mundo ve. No porque esas personas no tengan la capacidad, sino porque hay, bueno, pues algunas mentes o algunas formas de ser que no son tendentes a esa duda constante, ya esa pregunta constante, ya esa agonía continua de poder darle una explicación a todo lo que acontece y a todo lo que pasa. Y la única manera de hacer llegar lo que hay aquí abajo a aquí arriba es esto que veis aquí, que es el limbo del que os hablo, que es el arte. Es esa manifestación a través de la cual podemos llegar a esa esencia, a ese sentimiento primitivo, a ese escalofrío, a esa víscera, a eso que te mueve por dentro, ¿no? de forma tan arbitraria que no puedes controlar, ¿no? Las matemáticas, las ciencias tienen una evolución, ¿no? Y tienen una consecución lógica a través de una serie de pasos y de fórmulas, pero esto de lo que os estoy hablando es absolutamente subjetivo y complicado de exponer. Entonces, cuando Anna Barney en la mayoría de sus temas habla de esa agonía continua, además de estar hablando indirectamente de una crisis de identidad absoluta, es una persona queer, nació biológicamente hombre, ahora se identifica como mujer heterosexual, pero su género es fluido. En muchas de las entrevistas se refiere a sí misma o a sí mismo tanto en masculino como en femenino. Se identifica con el quinto género, es decir, no es ni hombre ni mujer, ni tampoco transexual. En muchos de sus videoclips podemos ver que juega con esa dualidad constantemente. En sus líricas y en sus canciones también cambia la voz arbitrariamente. Yo estoy convencida de que si hubiera conocido a Becker también se habría basado en su obra para poder ilustrar todo eso que siente, como os he dicho antes, el poder traducir todos esos sentimientos en notas musicales en este caso, porque hay otros artistas que lo hacen de otra manera. En muchas de sus respuestas, Ana siempre deja ver que ella no tiene un control analítico sobre lo que produce. Es algo que es totalmente arbitrario y que le viene. The Ensemble of Shadows, que ya sabéis que es la segunda parte del nombre de Sopor Aeternus, son esos entes que inspiran a Ana a crear. Por ahí he leído que Ana vive en una caverna, que si vive por ahí tal. Hay muchos datos que podemos extraer de posts que hacen en la fanpage de Facebook, etcétera, que nos dejan ver que Ana no vive en medio del monte sin electricidad y sin ningún tipo de conexión. O sea, vive en una ciudad, probablemente en Alemania, donde hay gente, porque hace muchos posts sobre, por ejemplo, el otro día leí uno sobre el Halloween, los niños han salido a la calle, otro post diciendo la gente está tirando petardos, odio al ser humano, etcétera. O sea, todo esto digamos que se romantiza. Y bueno, en estos temas y en esta era de la comunicación, cuando faltan datos sobre algo, la gente se hace pajas mentales, lo cual no es malo, está bien que se cree ese hype alrededor, pero ya os digo, Anna Barney no vive aislada del mundo, ¿vale? Es más, si tiene que producir música para poder vivir de ello, de hecho para su penúltimo álbum hicieron un crowdfunding, realmente todos esos datos que se dan sobre Sopor Aeternus, de que están al margen del mundo y tal y no sé qué, no es cierto. De hecho tienen hasta cuenta de Instagram, además lo estuve bicheando y siguen a Matías Fecal. Y sí, se trata de la propia Anna Barney la que lleva estas cuentas, y si no es Ana, es Alex, que es su productor musical. Cuando hay que hacer un post sobre una preventa de un disco, de una camiseta, también lo hace. Todo lo que es eterno tiene que ser profundo. El cielo lo ha amparado bajo su dulce manto. En una entrevista Ana hacía una comparación de la vida y el arte y cómo ambos van unidos. Son inseparables, inquebrantables. Y para ella la figura real del artista, alguien que es capaz de traducir
lo que hay aquí debajo y lo que hay aquí arriba, ¿no? Heidegger en la mayor parte de su obra está dedicada a la explicación del significado del ser y definió el arte como la forma irremediable que tiene el ser humano de darle explicación a este yo más primitivo, ¿no? Y más esencial. Es poner en operación la verdad del ser, sacar tu víscera y plasmarla. Anna Barney en muchas de sus entrevistas también dice, y en muchas de sus letras, que para ella lanzar un disco es quedarse desnuda, o sea, es sentirse y expresarse de manera vulnerable y cruda. Es verdad que sus trabajos no están dirigidos principalmente a los seres humanos para que los escuchen. De hecho, en muchos de sus posts en Facebook pues hace alusión a sus seguidores como seres humanos sin importancia en el mundo y tal, pero yo supongo que esto también forma parte de el personaje creado alrededor de Anna. Y no quiero que se me malinterprete porque en ningún momento estoy diciendo que sea una farsa. O sea, Anna Barney se desdobla en muchísimas cosas. No es algo unidireccional, esto también lo dice ella. O sea, sus temas, sus letras, incluso palabras individuales de un verso, de un párrafo, tiene muchísimas interpretaciones. La belleza para ella es algo absolutamente subjetivo y etéreo. O sea, explicarlo de una manera sería injusto e hipócrita para la verdadera esencia de un artista. Bueno, ¿y por qué os he hablado de Heidegger? No es por soltar ahí el datillo cultureta y quedarme tan ancha, es porque hay un concepto en su obra que es absolutamente ilustrativo para la obra de Sopor, y es la voz de la conciencia, el Sein und Zeit, o algo así, os lo voy a dejar por aquí escrito, no sé cómo se pronuncia. Esto nos muestra cuál es el propósito de The Ensemble of Shadows y qué papel determinante cumple en la obra musical de Anna Barney. Si os dedicáis al arte, sabéis que la inspiración llega o no llega, o sea, no es algo que tú puedas forzar. Por eso muchos artistas, cuando tienen que hacer alguna obra, por ejemplo un diseñador tiene que hacer alguna colección, quizá un viaje, una experiencia con una persona concreta, un documental que hayan visto, un disco, el hecho de conceptualizar tu trabajo es una manera de dar significado a esta masa de sombras, a estos entes, a esta inspiración que te llega sin tú saber cuándo, cómo ni por qué. El poeta y crítico de arte Paul Valéry dice que no hace falta que el artista entienda su obra, porque es algo tan espontáneo, que sale de manera tan pura y tan natural. Os lo he dicho antes, es como ir a tu yo más primitivo, a lo que te está moviendo por dentro, a lo que te produce ese escalofrío, a lo que te recorre la espina dorsal, lo que te hace vivir en esa agonía, el estar en ese limbo, preguntándote continuamente ¿qué haces aquí? Si en ese ánimo constante de darle una explicación a las cosas o la búsqueda constante de esa vía a través de la cual poder sacar todo eso que tienes dentro que te está sentando hasta mal, o sea, que te está produciendo una presión en el pecho por no poder sacar todo lo que tienes de una vez. Y yo creo que esa es la agonía y la crisis principal de la mayoría de los artistas de cualquier ámbito. También he leído alguna entrevista a Kandinsky, es un artista del constructivismo ruso que también hablaba de esa... de que cuando te visita la musa, al principio te da miedo, ¿no? Y te da escalofríos y dices, hostia, ¿no? Sientes tantas cosas a la vez, o sea, es tan la presión que sientes en tu mente y en tu cuerpo y en tu cabeza, en tus extremidades, cuando está fluyendo y cuando sientes esa necesidad irremediable de crear, estés donde estés, aunque estés en un contexto que no invita para nada a ponerte a hacer cosas, ¿no? Es esa arbitrariedad constante la que angustia tanto. Y Anna en su obra lo explica de manera tan gráfica y tan magistral, porque ya no nos vamos a poner a hablar de la composición musical, porque creo firmemente que el único dato que podemos dar sobre la creación musical de Anna que dé un significado directo a lo que hace y que pueda mostrarnos y ponernos delante de las narices qué es y en qué consiste Sopor Aeternus, es el hecho de que utilice elementos instrumentales neoclásicos de inspiración celta, el viaje hacia lo más primitivo, hacia esos instrumentos tan orgánicos, ¿no? La mayoría de las veces creados de manera sintética a través de ordenador, porque yo entiendo que Anna no tiene suficientes recursos económicos como para llevar a cabo esto
de manera instrumental, ¿no? A veces ha hecho uso de sintetizadores y de elementos propios del post-punk, ¿no? De synthwave. Probablemente la mayoría os llevéis una decepción porque igual os estáis imaginando que esto es un grupo súper gótico a lo, no sé, Christian Death, Skinny Puppy, y en absoluto, o sea, es algo... Entonces yo definiría a Anna Barney como un juglar existencialista. Es como leerte libros de poesía. Tú te escuchas todos los discos de Sopor y es estar en un gran salón medieval escuchando a un juglar, ¿no? Hablando y expresando sus sentimientos acerca de la existencia, de la vida, del significado del yo, de amor y desamor, ¿no? De pensamientos suicidas, de muerte. The Dead Lovers Saraband, el volumen 2, que es del año 2000, tenemos Transfiguration. No hay nada en este mundo más inmaculado y puro que el amor de nosotros, los fríos por la muerte. Nuestro amor solo vive por esos momentos efímeros de recolección de memorias que tenemos que perder. Toda la obra de Barney es autobiográfica. No hay dato, frase o párrafo o verso en el que no hable de una experiencia personal. No necesariamente esto tiene que referirse a la realidad, porque sí que es verdad que hay algún verso que vamos a leer en el que habla de dormir al lado de un cadáver, etc. Nunca sabremos cuánta verdad, me refiero dentro de la concepción de verdad que tenemos como seres humanos viviendo en este lado de la existencia. Digamos que Ana, dentro de su mundo, dentro de ese espacio donde ella se siente a salvo de la maldad del exterior, que de esto también vamos a hablar un poco más adelante en alguno de sus temas, vive en ese limbo cuando está dentro de su guarida, digamos, ¿no? Ya os he dicho que es absolutamente indefinible porque no es una cueva, no es una caverna, es un sitio habitado, probablemente sea una casa normal, ella queda bastante a menudo con su productor musical, así que no nos hagamos pajas mentales con esto. Estamos en el año 2000, digamos que ya está habiendo una irrupción de las redes sociales, de internet, entonces conforme va pasando el tiempo, Ana va entrando cada vez más en el mundo social, ¿no? Tiene todas las redes sociales habilitadas y las utiliza más o menos a menudo. Miles y miles y miles de personas a lo largo del planeta que entienden sus letras, ¿no? Y que se sienten identificados y que incluso les ha salvado la vida o incluso les ha ayudado a darle un sentido, ¿no? A esta existencia absurda. Y cuando dice que nuestro amor solo vive por esos momentos efímeros de recolección de memorias que tememos perder, la retención de los recuerdos y de que es lo que conforma nuestra existencia a fin de cuentas y es lo que hace que seamos quienes somos. Nuestra personalidad, nuestro yo más puro viene determinado por esas vivencias y por lo tanto esos recuerdos. A juzgar por el trabajo de Sopor Aeternus y sin ánimos de hacer ningún análisis ni cuadro clínico ni psicológico ni psiquiátrico, porque yo no tengo los conocimientos para hacerlo, pero a juzgar por su trabajo sí que me di cuenta de que Ana se desdobla en múltiples personalidades y muchas veces en los propios versos te está dando una de cal y otra de arena, ¿no? En este caso nos ha dicho que tenemos amor por la muerte y que en cierto modo la ansiamos, pero por otro lado habla de ese bello sentimiento, ¿no? De guardar los recuerdos y que estos mismos nos dan quizá entereza y fuerza para amar nuestra existencia. En Do You Know About the Water of Life and Songs from the Inverted Womb de 2001, Ana muestra en 4 versos qué significa vivir con depresión y qué significa vivir con esa losa constante en tu existencia. Construido ladrillo por ladrillo y miedo tras miedo, todo está invertido aquí. Estos muros tienen ojos, estas criptas tienen orejas y no hay escondite de las lágrimas. En alguna entrevista he leído también que tiene un sentimiento constante de apocalipsis, de que todo va a salir ardiendo, ¿no? En cualquier momento. En una misma entrevista oral notas la diferencia de tono y de halo, ¿no? Y de esencia que estás percibiendo esas respuestas, incluso le cambia hasta la voz, ¿no? Por eso os he hablado antes de un desdoblamiento de personalidades, ¿no? Y de sentimientos. Todo lo bueno y todo lo malo que tenemos. Esos múltiples sentimientos que muchos de nosotros llegamos a percibir a lo largo de nuestra vida, pero quizá no se manifiestan continuamente porque también es verdad que en la propia sociedad en la que vivimos nos obliga a definirnos aparte de una manera física, ¿no? y de apariencia, también de una manera emocional.
que tengamos un discurso firme, que siempre tengamos la misma opinión sobre las cosas, que no nos contradigamos, que si opinamos esto lo tenemos que opinar hasta el final, que si hoy nos gusta el blanco nos tiene que seguir gustando mañana. Y es algo que para la sociedad actual es muy difícil de digerir. Esta arbitrariedad de la que hemos hablado antes, esta arbitrariedad artística y que la mayoría de los artistas experimentan también a lo largo de su vida y de su existencia, es un asunto inconcebible en esta vida. Por lo tanto, esto puede suponer dos cosas: o bien que decidas vivir acorde a esa realidad, entonces digamos que te pones un traje que no falsear tu verdadero yo, porque tú puedes decidir expresarte de muchas maneras. Puedes ser un artista en esta realidad, ¿no? En la vida real puedes ser un artista de una u otra manera, pero quizá la mayor parte de esos sentimientos, sobre todo existencialistas, al ser tan agobiantes y tan agónicos, ya os digo, es como una losa constante que llevas sobre tus hombros y que es imposible huir de ella. Tú vives con ello, duermes con ello, te levantas con ello, y a pesar de eso tú eres capaz de llevar una vida normal. Entonces, si esto viene acompañado de una familia desestructurada, abusos, algún tipo de anomalía en tu crecimiento normal como ser humano, al final esto acaba creando un cóctel molotov que en la mayoría de los casos acaba con el suicidio. Bueno, son temas delicados que a mí no me gusta tratar así en un vídeo, ¿no? En el que me ven muchas personas, pero arropándome con Sopora Eternus y con Ana Barney, ¿no? Y con todo esto que estamos hablando. Ayer, cuando estuve escuchando la discografía, ¿no? Aquí en la oscuridad de mi habitación, indagué en partes de mí que no suelo indagar, porque es algo que duele. Y todo lo que os he dicho, para mí, es la explicación que yo le doy a las muertes prematuras de muchos de los artistas que conocemos hoy en día. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con un colega de Lil Peep, de Amy Winehouse, de Kurt Cobain, ¿no? Hay veces en las que lidiar con todo esto, si se le suma un desajuste en tu crecimiento y en tu evolución como personas, muchas veces esas sombras y esos entes no son suficientes para ayudarnos. Es más, muchas veces esas voces y esas sombras pueden ser las que nos lleven a quitarnos de en medio, ¿no? Por no poder soportar todo esto que estamos viviendo y sintiendo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis de un fragmento de Infant, de As Heiten die Toten so schnell, de 2003. Dime, ¿no sería bonito de vez en cuando ser el centro de atención de un amante guapo, parásito, respondiendo a la llamada, la invitación de la cicatriz, por ser querido y aceptado, por sentir ser quien eres? De nuevo, tenemos un mensaje positivo y negativo a la vez. Por todo lo que puedes leer en internet, que hay muy poco, podrías pensar que Ana Barney es un ser casi alienígena, que no quiere saber nada de la raza humana, que no quiere saber nada ni siquiera del amor. Y esto no es cierto. En muchas de sus letras habla de hombres que ella ha querido amar pero no se ha sentido correspondida. Y la última frase de ser querido y aceptado por sentir ser quien eres, aquí nos deja claro que ella no quiere aislarse del mundo, no quiere estar encerrada en un agujero, quiere sentir el amor de esa otra persona y que la acepte tal y como es ella. El problema que tiene es que desgraciadamente, la mayoría de las personas con las que se ha topado en su vida, en su mayoría hombres, amantes, no le han sabido corresponder o no le han querido corresponder. Y esto también forma parte de toda esta agonía y oscuridad constante que Ana siente. Ninhotep, que es uno de mis temas favoritos de Sopor, en La Chambre d'Echo de 2004, dice: desterrado en la nueva noche, la impenetrable segunda piel ha construido la frontera con el mundo. Esa segunda piel creada para protegerte de esa injusticia continua, del no sentirte comprendido, del no poder expresarte tal y como sientes por miedo a que la gente piense que estás loco. Y yo muchas veces, aquí os voy a contar algo bastante también subjetivo desde mi total perspectiva, y bueno, me tomo estas licencias porque estamos haciendo este vídeo. Hay una
Hay una película, creo que el protagonista es Robin Williams, que hace de doctor, y se llama Despertares, ¿no? Y hablan de un hecho real, de un hospital mental en Estados Unidos, donde se produjo un fármaco que decía despertar a los pacientes que se quedaban paralizados. Y yo analizaba la situación en esa película de esas personas que son capaces de oírte pero no pueden moverse, de que están viviendo una realidad paralela a la que tú vives, pero se están enterando perfectamente de lo que ocurre. O hace poco estaba viendo un vídeo sobre Eso no se pregunta, síndrome de Down, donde hacen un análisis de los prejuicios y las injusticias a las que se tienen que enfrentar. Te das cuenta de que ellos tienen su propia realidad y de que es una realidad que se ha concebido como no normal y que es algo que el ser humano ha definido, el ser humano regular ha definido como lo no válido, ¿no? Es igual que cuando tú decides tener una forma de vida totalmente diferente a la que te ha tocado, ¿no? O simplemente eres una persona que por a lo mejor una condición física o una condición mental no se te está permitido tener un sitio en la sociedad actual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad válida? El otro día hablábamos de las construcciones sociales. ¿Por qué lo no normal es ser pelirrojo, por ejemplo, ¿no? Esto muestra lo complicado que es para ella, ¿no? Salir de ese sopor continuo, porque de ahí viene el nombre sopor aeternus, ¿no? De ese sopor eterno al que ha sido sometida, ¿no? Y al que ha sido obligada también, porque no es una elección que ella haya hecho. Yo leí hace poco en un blog el grupo más gótico de la historia, o más goth de la historia, y como sabéis aquí en la guía del goth hemos hablado de cuál es el significado y cuál es la esencia, ¿no? De esta subcultura y de este movimiento, lo cual dista mucho de una decisión personal. Voy a ser oscuro, me va a gustar la muerte, es algo mucho más profundo que eso. El coro de sombras sibilante, desagradable, que como un aliento frío, enfermo, se pudren en tu estómago, ¿no? Aquí también tenemos pues definición más gráfica de cuáles son esas sensaciones y esos sentimientos que siente, ¿no? cuando está atrapada, ¿no? por esos muros que la rodean, no necesariamente muros físicos, sino lo que ha construido la sociedad a nuestro alrededor, ¿no? Y dentro de lo que tenemos que ir navegando, muchas veces si tu barco está averiado, si tu barco tiene un agujero, ¿quién te ayuda? ¿Quién te salva? En Le Fleur du Mal de 2007 tenemos Some Men Are Like Chocolate. Aquí quería, pues hacer alusión a sus sentimientos hacia los hombres, hacia el amor, hacia otra persona, ¿no? Palabras delicadas han sido mis armas. Cándida apertura y frágil honestidad le han atraído lentamente y de alguna manera le han traído aquí. De un amor o de alguien que quizá ha despertado en Ana ese sentimiento de compartir cosas con alguien. En Collision de Sanatorium Altrosa en 2008... ¿Habrán perdonado tus finos labios tal agonía y vergüenza sobre mí? Muerto de miedo, por y para mi petición, quizás si es lo mejor, sellaré tu cadáver con un beso y te dejaré desaparecer. Esta canción tiene una letra preciosa y habla sobre ella misma tumbada en una cama al lado de un cadáver. Entonces, esto tiene varias interpretaciones. Lo que yo extraigo de aquí es que Ana Barney quiere amar, desea ser amada. Ella tiene esos sentimientos y quiere que una persona la corresponda, pero al tener el cadáver al lado es una tarea imposible, ¿no? Y lo único que puede hacer es tener ese sentimiento eterno sin ser jamás correspondido. Reprise, en el álbum Like a Corpse Standing in Desperation, volumen 1 de 2008, colgando del techo el antiguo péndulo ahora descansa. El tiempo se para, como el hierro, en la casa de los muertos. Aquí seguimos incidiendo en ese sentimiento de oscuridad, de terror muy gráfico, de lo que puedes sentir cuando estás en una profunda depresión, ¿no? Y cuando tienes una desazón constante, cuando no tienes ningún aliciente en tu existencia, ¿no? Que pueda ayudarte a seguir adelante, ¿no? En una existencia que no tiene sentido al final. Del segundo volumen de este álbum tenemos Alone. Entonces en mi infancia, en el amanecer, de una vida más tormentosa fue dibujado, desde todas las profundidades del bien y del mal, el misterio que me une todavía. Hace referencia en muchas ocasiones a abusos, tanto sexuales como físicos, sobre todo por parte de su madre. Una clave principal en su evolución como ser humano, en sus primeros años. Memories Are Haunted Places de Inexperienced Spiral Traveler de 2008
Expuesto con las manos tan vacías como el espacio contrario, arrastrándonos nos movemos hacia donde descansa la estación final. ¿De quién es la deuda que somos forzados a pagar? Esto es reiterativo en el trabajo de Barney, ese afán por encontrar quién es el culpable, por qué estamos aquí, quién está dictando en esta sociedad, quién nos ha traído aquí, por qué estamos forzados y obligados a estar aquí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro cometido? ¿No? Que, sobre todo cuando no hemos tenido la suerte de crecer y nacer en un entorno normal, o lo que se concibe como normal, ¿no? Ana siempre tiene este sentimiento de que es injusto que le haya tocado a ella, ¿no? Que haya sido ella precisamente la persona que haya tenido que pasar por todo esto, ¿no? Y a eso se le suma además su alma y su sentimiento de artista. Y es un momento en el que o te quitas de en medio o sigues adelante. Si consigues salir de ello, quizá es gracias a lo que creas. Y en este caso, con Ana y con Sopora Eternus son los discos, ¿no? Las composiciones musicales o las poesías. Andy Sterne, no sé cómo se pronuncia, del disco Stenenia Kaldahan, muy difícil de pronunciar, de 2008. Estoy atravesando los mundos fríos, pero la dirección no sé. Perdí mi meta hace mucho tiempo. Mi lugar en el mundo fue olvidado. En In an Hour Darkly, en el tercer volumen de Like a Corpse Standing in Desperation, estas palabras provienen de la profundidad de mi descontento, para testificarles del desagrado que albergo contra el mundo y, por lo tanto, yo mismo. Calla. Aquí está la dulce niña, en toda su obvia sencillez. En Powder, Have You Seen This Ghost, de 2011. ¿Por qué fallé en tener en cuenta que mi enfermedad se esparciría? Todos los padres aconsejaron evitar a esa sucia y pequeña hada que estaba fuera para manchar a sus preciosos hijos. Aquí podría tratarse de una alusión a alguna figura, un personaje determinante en estos abusos que sufrió Ana, ¿no? En Children of the Corn, con el disco homónimo de 2012, solo las ideas duermen a salvo, lejos de los horrores de la decadencia, y son sagradas e inmortales porque nunca tienen que desvanecerse. ¿Y por qué no quedarnos por siempre y hacer un hogar en la oscuridad del único lugar al que no puedes pertenecer? En un lugar sublime que algunos llaman fantasía, nuestra única esperanza de amor, nuestra inmortalidad. En este caso está hablando del arte. Y como en muchas ocasiones, como os he comentado antes, Ana habla de la unión irremediable del arte y de la existencia. Para ella, que seas capaz de producir una obra que vaya a perdurar, en la cual están plasmadas tus ideas y tus pensamientos, tus recuerdos, ¿no? Es algo que nos va a facilitar, ¿no? Y a ayudar a cumplir con nuestro cometido final, quizá dándole un significado a nuestra existencia o al qué hacemos aquí, ¿no? Y traducir todos esos sentimientos en arte, ¿no? Y hacer que esto perdure en cierta manera, porque al final es lo único que no va a morir nunca. En A Dream Within a Dream de Poética en 2013, que es de un poema de Poe, ¿es todo lo que vemos o parecemos solo un sueño dentro de un sueño? ¿Cuál es la realidad? Y si cuando soñamos esa es la realidad real, ¿no? A lo mejor nuestro cometido está dentro de esos sueños y no en la vida real. En Through Your Eyes de Spiral Sacrifice de 2018. Ojalá pudiese verme a través de tus ojos. Todo porque me hiciste creer que es una vista bastante bella. Una referencia directa a que le gustaría verse a través de los ojos de una persona que la ama, o que la amará, o que la ha amado. Este es como el espejo de Galadriel. No sé si os acordáis. Galadriel en un momento dado pues le enseña a Frodo y a Sam un espejo, y Galadriel dice que puede mostrarte cosas que han pasado, que no han pasado, o que podrían llegar a pasar, o simplemente son ideas o conceptos, ¿no? Entonces en Death and Flamingos, en Coffin Break, es un trabajo de 2019, si tuviera el poder, crearía una tierra tranquila, borraría toda la vida humana de este y todo universo, y cualquier día apretaré ese botón muy feliz porque soy homosexual. Esta canción habla de suicidarse, de por qué no se ha metido una bala en la cabeza todavía, ¿no? Se pregunta continuamente cómo es que no
no se le ha pasado por la cabeza todavía quitarse de en medio. Nadie sabe quién es, nadie sabe siquiera si esa imagen que vemos en los videoclips es ella o en las fotos. Quizás un concepto, quizás un grupo de personas detrás de ello, quizá es alguien que está totalmente integrado en la sociedad y tiene este alter ego. Y también una de las claves de Sopor Aeternus, y por eso suscita tanto interés. Porque a nivel compositivo, instrumental y musical no tienen una sonoridad esencialmente gótica o post-punk o metal o rock, ¿no? Es algo tan indefinible como la propia Ana Barney, que es que sería absurdo ponernos a encasillar, ¿no? ¿Por qué el colectivo, sobre todo gótico, se siente tan identificado, ¿no? Y tan hermanado con Ana Barney? Hemos hablado de cuáles son las ideas que sustentan este movimiento, ¿no? Y esta forma de vida. Son temas, ya os he dicho al principio del vídeo, tan subjetivos y tan etéreos que son difíciles de abordar. Pero consideré que con Sopor Aeternus y con Ana Barney era el momento de tomarme ciertas libertades a la hora de expresarme respecto a algunos temas. Y espero que os haya llegado de verdad al alma y al corazón, porque son cosas que mucha gente va a entender. Y no sé si eso es bueno o es malo. Estas actitudes, pensamientos o comportamientos que cuando creces y tienes la capacidad de tener ese autoanálisis y saber el porqué de ello, ¿no? Y saber el por qué tienes este pequeño trauma o por qué actúas de esta u otra manera. Cuando averiguas el porqué hay una dualidad de sentimientos. Por un lado, te sientes aliviado porque le has dado un significado, porque sabes ya el porqué. Por otro lado, sientes esa agonía de ¿por qué a mí? ¿Por qué tuve yo que pasar por esto? ¿Por qué no soy capaz de bypassearlo, ¿no? Y de hacer como otras personas que, a pesar de que, por ejemplo, pues en todas las infancias, en todas las casas y hogares cuecen habas, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que provocar más agonía que a otra persona? ¿Por qué yo siento esta losa constante sobre mí? Entonces, un mismo evento en una persona puede tener consecuencias totalmente diferentes. Entonces, para mí el trabajo de Sopor Aeternus es una terapia para superar un poco todos estos temas. Quizá no hagáis un análisis musical de Sopor, esto no es una recomendación de discos, esto no es una recomendación de escuchad este temazo que os va a encantar. Ana nunca ha dado conciertos. Ya os he dicho antes que para mí es un trovador del existencialismo. Entonces, por favor, exponedme vuestros sentimientos en los comentarios. Esta vez sí que se trata de una petición que os hago desde lo más profundo de mi ser, que me dejéis vuestras Biblias en los comentarios, porque quiero saber cómo sentís respecto a todo esto que os he dicho, respecto a Sopor Aeternus, respecto a Ana, y ya está. Así que espero que os haya gustado este pedazo de podcast increíble, y dejadme esos likes si os ha molado, y nos vemos en próximos vídeos.